Es la noticia política del día proclamada por el expresidente Eduardo Frei. Carolina Goich se convirtió oficialmente en candidata presidencial de la Democracia Cristiana. Y para hablar precisamente de este y otros temas nos acompaña ya el diputado de la Democracia Cristiana, Víctor Torres. ¿Cómo está, diputado? Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay que decir también que encabezó la lista disidente a la de Carolina Goich en las elecciones del partido. Así es. Hubo varias definiciones en el día de hoy, pero la que más preocupa y la que más se ha dado a conocer para la continuidad de la nueva mayoría es si la Democracia Cristiana va a ir finalmente a la primera vuelta como se espera por una parte o una fracción del partido, o si se va a presentar a la nueva mayoría. Bueno, indudablemente en los últimos días se centró bastante la discusión entre quienes creíamos que era importante poder definir hoy un mecanismo como una primaria para poder establecer que la Democracia Cristiana continúa en un domicilio político conocido como es la coalición de centro-izquierda, que hoy es la nueva mayoría. Y otros que han impulsado esta idea o esta tesis de que la DC llegue con un candidato a primera vuelta. Sin embargo, logramos hoy día al menos definir, si no el mecanismo, algo que me parece no menor, que es establecer un domicilio político dentro de una coalición de centro-izquierda que debe ser conformada por todos los partidos que así quieran, pero en torno a un programa común que es fundamental para poder establecer o tener una coalición que quiera proyectarse y ganar las próximas elecciones en noviembre. Ahora, lo que se han preguntado varios cientistas políticos y quienes analizan las posibilidades de que se vaya a primera vuelta, esta indefinición y postergarla hasta una nueva Junta Nacional, ¿no es chutear el problema? Bueno, indudablemente varios de nosotros habíamos planteado a priori que no definir hoy día terminaba siendo precisamente un ejercicio de elongación de una decisión que podía tensionar internamente al partido durante todo este tiempo y no poder salir detrás. ¿Y a la nueva mayoría también? Sí, a la nueva mayoría, pero también al partido, y eso podía perjudicar la candidatura de Carolina Goich. No obstante eso, en la mañana Carolina fue muy clara en pedir que durante esta Junta Nacional no se avanzara en torno al mecanismo y lo dejáramos postergado un tiempo más, pero asumiendo el compromiso igual, que más allá de esas diferencias que tienen que ser zanjadas en una próxima Junta Nacional y con algunas definiciones ya tomadas, como esto de la coalición, se pudiera descomprimir un poquito y el partido pudiera también estar completamente detrás de ella, y así fue en el mismo acto de proclamación y así va a ser también en los días que vienen. Y creo también que esta misma definición al menos de ponernos en un domicilio de centroizquierda descomprime un poco a la nueva mayoría, porque estamos entendiendo que las definiciones que se tomen a futuro no son rupturistas respecto a una coalición, sino que estamos invitando a que el resto también pueda participar de ella. Sí, a propósito de la participación, diputado, usted es partidario acérrimo de que se presente a las primarias dentro de la nueva mayoría, su partido, Carolina Goich en este caso. ¿Y por qué no permitir que lo decida la militancia, como se proponía por parte de Gutenberg Martínez, por ejemplo? Mire, la verdad es que nosotros tenemos un organismo que además por ley está así reconocido, que son todos los organismos intermedios. En algunos partidos se llaman consejos ampliados, etcétera. En nosotros se llama Junta Nacional del Partido. Y por ley, quien debe decidir esto no es un plebiscito, sino que esta Junta Nacional, que es soberana, que fue elegida precisamente para tomar estas determinaciones, entonces terminaba siendo no solo absurdo, sino que también irreal hacer un planteamiento de un mecanismo que después tenía que ser también sancionado posteriormente por otra Junta igual. Así es que consideramos que era importante entonces validar esta Junta, que además fue recientemente electa. Si tuvimos en diciembre recién pasado elecciones territoriales, después en enero las nacionales, y ahí tuvimos la posibilidad de elegir más de 800 delegados a la Junta Nacional, entre presidentes regionales, comunales, etcétera, y con este cambio, esta modificación a la ley, era, a mi juicio, un poquito una bofetada también a nuestros representantes en la Junta, quitarles esa posibilidad de decidir. O sea, es un mecanismo perfectamente democrático y responde a las fases del partido de todas maneras. No, a ver, la Junta Nacional es completamente democrática y además es legal. Y además responde a las fases del partido. Completamente. O sea, va a representar el sentimiento del pueblo democrático cristiano. Democracia representativa. Para los camaradas, efectivamente. Sí, de todas maneras. Ahora, en ese sentido hay varias preguntas que quedaron postergadas. Se llegó a un consenso y este consenso mínimo es el domicilio político que usted señalaba. Y lo dice Carolina Goich también en el día de hoy. El domicilio político es centroizquierda y con eso descarta cualquier tipo de rumor de que la democracia cristiana pudiese establecer otras alianzas con partidos de centro-derecha en el futuro, presentándose a esa candidatura en primera vuelta. Dentro de ese panorama, la democracia cristiana tiene varias cosas que definir que no son los mecanismos, lo decía la misma Carolina Goich, y que tienen que ver con las concepciones de gobierno y las críticas duras que se han hecho por sectores importantes y representantes importantes de la democracia cristiana a la conducción de este gobierno. Reformas en el fondo y en la forma. Bueno, indudablemente el desafío que tenemos hoy día es precisamente poder
sin dejar de lado la discusión o el debate político respecto del mecanismo que traducía, a mi juicio, lo que conversamos recién, dónde estamos ubicados, y despejado ya eso pasa a ser, digamos, un poco secundario, pero fundamentalmente el énfasis puesto en lo que implica la cuestión programática termina siendo entonces hoy día lo de mayor valor, y de esa manera poder establecer cuáles son las cosas que queremos y hacia dónde dirigir a la democracia cristiana, con qué tipo, digamos, de discurso nos queremos presentar ante el país y qué le vamos a ofrecer a la ciudadanía en torno a la figura de Carolina Goich. Y ella fue bastante clara respecto de algunos énfasis que quisiera darle, digamos, a un futuro gobierno encabezado por ellas, que son interesantes desde el punto de vista, primero, de poder establecer una profundización respecto de las reformas, mejoran aquellas cosas que a lo mejor haya que en la forma mejorar, pero también entender que para poder conseguir cualquier tipo de modificación al sistema, requerimos también dar un impulso económico al país para tener mayor crecimiento, y ese crecimiento también traducirlo entonces en una distribución mejor también de la riqueza en nuestro Ahora, país. ¿cómo se aborda ese crecimiento? Es el punto. No, y es parte de lo que defiende el grupo de Progresismo con Progreso, donde está Mariana Elwin, ¿cierto? Del que conversábamos anteriormente. Y ahí hay diferencias sustanciales. Sí, claro, pero las diferencias con Progresismo con Progreso no solo están enmarcadas en el tema de la necesidad de poder tener mayor crecimiento. Nosotros hemos planteado, sí, obviamente que se requiere mayor crecimiento porque ya tenemos un cambio estructural al sistema impositivo en Chile. Si no hubiese existido este cambio, hubiésemos seguido teniendo un crecimiento con más desigualdad. Entonces, si nosotros le sumamos a lo que ya ha hecho este gobierno del cambio del sistema impositivo a la posibilidad de estimular mayor crecimiento, vamos a tener la posibilidad de contar con mayores recursos, pero además de eso, una definición clara de que esos recursos son para poder ser entregados a programas sociales que puedan ir mejorando condiciones de chilenos y chilenas. La senadora Goich hablaba, por ejemplo, de una mejora del sistema de pensión, incluso hizo un llamado al gobierno en su discurso para que hoy día se pudiera presentar un proyecto que permitiera poder ahora mejorar las pensiones más bajas y luego entrar a un debate más profundo con una reforma del sistema de pensiones como el que concebimos hoy día. O mejoras, por ejemplo, en el ámbito de la salud, mantener el sistema de gratuidad, y habló de lo que significa hoy día el sistema de gratuidad, que tiene que, ojalá, poder ir avanzando en el tiempo. Esa proyección también es un tema de debate al interior del partido. Estamos completamente de acuerdo. Algunos pretenden que se quede en el 60 o el 70%, pero no avance más allá, el resto de los deciles. Así es, pero la presidenta Goich ha dicho que este es un sistema que hay que cuidar y que tenemos que ser capaces de poder ir progresivamente avanzando. No sé si para llegar al 100 o al 70 o al 80 es una definición que hay que tomar, pero la señal política, al menos que entrega Carolina en ese sentido, nos parece interesante. O sea, aquí no hay una cuestión de crecimiento solo por crecer, no queremos seguir manteniendo situaciones de injusticia social que son importantes. Sabemos que el país tiene que avanzar, pero no solamente en lo económico, tiene que avanzar respecto de la distribución de la riqueza, en las condiciones de cómo la gente accede a salud, a educación, y obviamente al sistema de pensiones. Aquí tenemos que además humanizar lo que está ocurriendo en nuestro país, en nuestra sociedad. La gente trabaja todos los días para terminar pagando las deudas que acumula mensualmente, no tiene tiempo para compartir con la familia. Tenemos que replantearnos entonces también desde la perspectiva laboral cómo queremos seguir teniendo esta sociedad. Permítame, diputado, que vuelva un poco atrás y a propósito de la definición y domicilio político de centro-izquierda. ¿Cuáles son los componentes de ese domicilio político? ¿Qué partidos, para llevarlo a la realidad? Mire, la verdad, sí. Y claro, obviamente eso está radicado en las polémicas que se han suscitado durante el último mes. Y la prohibición de entrada de Mariana Elwin a Cuba levantó esa polémica fuertemente. Y en las diferencias que existen al interior de su partido con el Partido Comunista. Mire, la verdad es que nosotros planteamos que no debiera existir un veto previo, digamos, ya a ningún partido, y todos los que quieran concurrir a un programa común tienen que ser bienvenidos. Así como no pueden vetar a la democracia cristiana, no podemos vetar tampoco nosotros al Partido Comunista por distintas miradas que tengamos. De hecho, el año 2014 se hizo un ejercicio bastante interesante a propósito de que estas diferencias respecto, por ejemplo, al caso de Cuba no son nuevas, siempre han existido, ¿ya? Y cómo podíamos superar aquello. Se hizo un documento entre dirigentes de la democracia cristiana y el Partido Comunista, que fue presentado por el ministro actual, Alberto Undurraga, que era vicepresidente de la mesa que encabezaba Ignacio Walker en ese tiempo. Hizo una presentación en la fiesta de los abrazos, ¿no? Donde la democracia cristiana y el Partido Comunista lograban confluir en una mirada respecto al tema de derechos humanos. Por lo tanto, si se logró en el 2014 ese ejercicio, yo no entiendo por qué hoy día se vuelve a cuestionar cuando creo que eso está claro. Ahora, la situación
que ocurrió puntualmente con Mariana Elwin, que ya está completamente discutido, digamos, también había sucedido en otras condiciones también en ese momento con el senador Patricio Walker. Iba a decir superado, no quiso decir superado y ya está completamente superado. Yo creo que ya está, tenemos que superarlo de todas maneras. Pero no está. No, yo creo que está superado. Si ese es un tema que, a ver, insisto, es un tema que en el fondo, ya, entendiendo que hay distintas miradas de la ADC y del PC respecto al proceso cubano, tenemos ya, por lo menos sobre la materia de derechos humanos, un punto en común que debemos fortalecer, ¿ya? Aquí no hay que crear absolutamente nada nuevo, tenemos que tomar ese documento, revitalizarlo y obviamente a partir de eso entender que son los mínimos comunes que nosotros comprendemos y entendemos para poder tener respecto a esta mirada en Chile. Habló usted, diputado, haciendo alusión a lo señalado por Carolina Goich de la reforma previsional. Y ha habido un tema en el día de hoy que ha causado polémica, que son declaraciones de Jimena Rincón, la exministra del Trabajo, donde explica sus razones de la salida del gobierno. Y dice, no estuve dispuesta a que Hacienda hegemonizara y controlara la agenda previsional. Una crítica directa. Bueno, al ministro de Hacienda. Sí, evidentemente hay una situación que por lo menos se devela en esas palabras de tensión interna que existió durante el tiempo en que ella fue ministra del Trabajo y el actual ministro de Hacienda ejercía en esa cartera. Tensión. ¿No refleja lo que ha pasado durante los 3 años de gobierno? Yo creo, no sé si en los 3 años, pero por lo menos en los últimos años sí ha existido una tensión. Que ha existido entre el ministro de Hacienda y el Parlamento cuando hemos discutido reajuste al sector público u otras materias, y evidentemente ahí existió, por lo menos en los últimos meses en que estuvo Jimena, por lo que ella dice, y hoy día en la Junta Nacional, una tensión entre ambos, donde claramente el Ministerio de Hacienda trató de tomar varias cosas que no solamente eran propias de su ministerio, sino que también del Ministerio. O sea, ¿usted está de acuerdo con las definiciones de Jimena Rincón? Sí, ella lo dice, no tengo por qué no creerlo. Y claramente uno ha evidenciado que han existido tensiones, por supuesto que han existido tensiones. Y han habido discusiones bastante profundas entre los parlamentarios y el mismo ministro de Hacienda respecto de distintas materias. No en el último tiempo, pero por lo menos hasta enero de este año tuvimos pugnas muy importantes. Recordemos que llegamos a votar, no sé, 4 o 5 veces el reajuste del sector público. En relación al mecanismo y las posibilidades que tiene la democracia cristiana todavía presentes de llegar con un candidato a la primera vuelta, ¿por qué eso tendría que significar necesariamente, como señalaba Alejandro Guille, el candidato del Partido Radical, el fin de la nueva mayoría? O el mismo ministro del Interior, que forma parte de la fila de la democracia cristiana, que eso significaría el comienzo del fin para el bloque. Bueno, imagínese usted que no es la democracia cristiana, sino el Partido Socialista, por ejemplo, o cualquier otro partido de la nueva mayoría, que toma la decisión de llegar solo con un candidato a primera vuelta. Evidentemente, si lo hace ese partido o el nuestro, cualquiera, termina siendo el fin de la nueva mayoría porque no somos capaces de poder concordar en una misma coalición, en un mismo candidato, alguien que nos pueda representar. Terminamos compitiendo y con eso se da mayor probabilidad de que pueda ganar, obviamente, el candidato de la derecha. Pero todavía queda abierta la posibilidad de que puedan, formándose pactos parlamentarios para las próximas elecciones, ¿pueda ir más de un candidato? Sí, pero para que ello ocurriese tendría que haber un acuerdo. Entonces, muy distinto, no solo el mecanismo, aquí es muy distinto que pueda ser un mecanismo u otro si es concordado o si es impuesto por un partido. Ahí yo creo que está la diferencia, porque si nosotros imponemos una primera vuelta, vamos solos, obviamente que nos estamos corriendo de lo que pueda ser una coalición política determinada. Si nosotros concordáramos una primera vuelta, por decir, no sé, primera vuelta va a ser nuestra primaria, es distinto porque eso hay un acuerdo, y hay un acuerdo parlamentario, y un acuerdo además que luego en la segunda vuelta se va a respaldar al candidato que pase de la coalición. Diputado, se nos fue el tiempo, pero le tengo que preguntar respecto a las posibilidades de la propia Carolina Goich. Eso sí, más allá de las diferencias internas que puedan tener, hay un respaldo unánime a su candidatura. Pero algunos aún sostienen que yendo a las primarias de la nueva mayoría, seguramente las posibilidades que son evidentes hoy podrían quedar en cero. Mire, lo que más necesitamos nosotros hoy día con Carolina es poder tener un partido que esté realmente detrás de ella. Porque unos podrán decir que el resultado en primaria o incluso en primera vuelta no es una cuestión de meses más, meses menos, exclusivamente. Es una cuestión de poder ser capaces de construir un programa, un discurso común y fortalecer la figura de Carolina. Entonces, lo que hoy día ocurre, o cuando nosotros cedemos a este hecho de no profundizar
la discusión interna sobre un mecanismo, es otorgarle también a la candidata presidencial del partido toda la fuerza que significa que la unidad de la democracia cristiana está detrás de ella, y evitar con eso cosas que ya han ocurrido con anterioridad. Entonces ocurrió con Orrego. Sí, ocurrió con Claudio, también de alguna forma u otra con Soledad Alvear, que termina, digamos, cediendo Bachelet, sí, y apoyando a Michelle Bachelet. Entonces, para que eso no suceda, tenemos que ser capaces de estar todos juntos detrás de nuestra candidata, y fue lo más valioso en el gesto que hoy día se hace de unidad, junto con la definición política del domicilio conocido, que obviamente está en un nivel distinto, pero ya este ejercicio de unidad yo creo que sí le entrega el poder suficiente a Carolina para poder posicionarse lo antes posible. Diputado Víctor Torres, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche, que esté muy bien. Muchísimas gracias a usted.